Onubíos. La empresa líder de Huelva en medios audiovisuales e informáticos patrocina este espacio. Vamos empezando las ponencias de esta mañana. Empezamos con una ponencia colectiva de Antonio Jiménez de la Universidad de Sevilla. Antonio es el presidente de AICE, Asociación Infancia, Cultura y Educación, y es el presidente también del CIPI, Consejo Independiente de la Protección de la Infancia. Le acompaña en la misma ponencia porque van juntos, normalmente es el mismo programa, pues es nuestra compañera Soledad Martínez Puente, la directora de la JERA de España por la infancia. Pues os doy la palabra. Muchas gracias, Otman. Bueno, ahora sí, ya en un ambiente más, aunque con todo el rigor académico que un congreso y además internacional merece, me siento mucho más tranquilo a la hora de comunicar, de expresar lo que es este proyecto que anteriormente en la inauguración hablábamos de pasada sobre él, y que quiero un poco transmitir junto a mi compañera Sole, que queremos transmitir para, como bien indica el lema, despertar aún más esas conciencias que aún siguen dormidas en la sociedad. Gira España por la Infancia, el movimiento ciudadano, como su nombre indica, es un proyecto que, a diferencia de otros tantos, e igualmente valioso, ha surgido de la inquietud de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso ciudadanos y ciudadanas de España. No digo españoles porque quizás en España también hay ciudadanos, quizás no, en España hay ciudadanos de muchos países y eso es lo que caracteriza a un país, ese carácter de convivencia intercultural. Bien, y que al fin y al cabo da igual que sean unos niños o sean otros, al fin y al cabo hablamos de todos los niños de esta sociedad. Bien, nosotros, aún muy ambiciosos en este proyecto, no podíamos, por cuestiones de logística, no podíamos abarcar más allá del Estado español, y con estos 4 países que hemos elegido, tanto en África como en Europa, como en América, en Sudamérica, poder un poco traer esta experiencia. Bien, pues decía que por qué un movimiento ciudadano o qué caracteriza a este proyecto a diferencia de los demás. Pues que es un proyecto que nace de la nada. Sí, diréis, pues como cualquier proyecto, ha venido aquí a descubrir algo. Nace de la nada, nace de un movimiento ciudadano, nace de una organización independiente, como es el Consejo Independiente, y independiente con todas sus consecuencias, es decir, sin financiación pública. Bien, entonces claro, un proyecto que ha recorrido toda España, con un equipo de profesionales en nómina, con un equipo de voluntariado, con una logística, con un material, con medios audiovisuales, con soportes web, etcétera, 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 viajes en avión, viajes en barco, viajes en furgoneta. ¿Cómo puede desarrollarse si no cuenta con una subvención, verdad? Esto es lo que en la universidad estamos acostumbrados. Solicitamos un proyecto, ¿verdad? Los famosos I+D+I o cualquier otro, proyectos de excelencia, proyectos de cooperación. Se nos concede una subvención y empezamos a desarrollar el proyecto. Y hasta donde
las cuentas lleguen y hasta donde los objetivos lleguen. Bien, Gira España por la Infancia sabía que tenía que desarrollar este proyecto sin contar con un presupuesto previo. Nos pusimos manos a la obra y el viernes pasado finalizamos la parte más importante, que no es la única, del recorrido por todas las provincias, como dije anteriormente, de España. Bien, con un movimiento de voluntariado de 500 voluntarios y voluntarias en 33 ciudades, que el único fin o la única motivación que tienen para desarrollar o para participar en este proyecto es intentar cambiar la realidad, intentar pegar esos aldabonazos a las conciencias de todos los ciudadanos, incluidos representantes políticos. Digo incluidos porque para nosotros los responsables políticos no son los únicos causantes de esta situación. Bien, yo quiero que de una vez por todas tengamos en cuenta que como están nuestros niños, y hoy estamos en Marruecos y vamos a hablar de Marruecos, como están los niños en Marruecos y como están los niños en España, es responsabilidad de todos nosotros. Vamos a dejar ya a los políticos echándole la responsabilidad exclusiva porque no la tienen. No la tienen. Esto es una cuestión de responsabilidades compartidas. Y desde esa convicción, el movimiento ciudadano de Gira España por la Infancia ha empezado a trabajar con los niños, como bien habéis visto hoy, con los niños a la cabeza. No podemos construir un mundo para los niños y niñas sin tener en cuenta a los niños y a las niñas. Los niños son los que a nosotros nos inspiran. La verdad que dicen cosas que nos sobrecoge. Yo el otro día tuve la suerte en Madrid, está subido a la red para que le echéis también para que podáis oírlo, el discurso de una consejera infantil del Consejo Independiente de Protección de la Infancia, en el que decía cosas, ideas, pensamientos desgarradores, como un niño de 15 años, una niña en este caso, puede tener esa conciencia de las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos trabajar en este movimiento ciudadano. Queremos empoderar a la infancia y los llamados profesionales, los llamados expertos, no tenemos otro remedio que trabajar en esas estrategias adecuadas para que los responsables políticos lo único que tengan que hacer es invertir más, pero también mejor. Bueno, España, como los datos que ya hemos dado al principio en la presentación, es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de niños y niñas pobres, teniendo en cuenta una situación de pobreza desde el ámbito integral, no solamente económica y de manera asistencial, que es una de las más básicas y de las más urgentes que tenemos que eliminar. Pero sí hay que tener en cuenta todas las maneras en las que un niño y una niña puede ser pobre. ¿Cómo se traducen estos datos? 2.700.000 niños están empobrecidos. ¿Por qué decimos empobrecidos? Porque estamos hablando de datos de España y España está en un muy buen puesto hablando de Producto Interior Bruto. Está en el puesto número 14 del ranking mundial. ¿Qué quiere decir esto? España no tiene problemas económicos. España no se considera un país que debiera de tener necesidades, que precisamente su problema es la falta de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Pues que España, al tener estos datos de pobreza con los niños y niñas, en realidad los tiene empobrecidos. Es así de crudo y es así de real. ¿Cómo tiene empobrecidos a sus niños? A través de las familias. Si las familias no tienen los recursos suficientes para tener un buen desarrollo y un buen tratamiento de sus niños, son niños y niñas pobres. Niños pues con carencias alimentarias, con carencias salubres, con carencias culturales, con falta de un desarrollo emocional saludable. Todos los ámbitos de pobreza
integral que podamos tener en cuenta. España no ha tenido de pronto esos 2.700.000 niños, de la nada han sido pobres de un día para otro. La situación de crisis ha agravado esta situación. Anteriormente ya existían en España 1 millón, que no es poca la cifra, de niños y niñas que tenían estas carencias que estamos aquí comentando. Con la situación de la crisis se ha agravado muchísimo, puesto que en 4 años ha aumentado 1.700.000. Si no se pone freno a esto, esto sigue aumentando. Esto no tiene un tope mágico que digan, bueno, pues llegamos a estas cifras y no sigue aumentando. No, aquí hay que poner medidas paliativas para evitar no solamente que esto siga aumentando, sino tiene que disminuir hasta 0. Las cifras nunca son pequeñas mientras haya un solo niño o niña que tenga necesidades, que pase carencia, que no tenga un desarrollo afectivo de vivienda, de luz, de comida, de escuela, de salud, como el resto de los niños y niñas con los que conviven. En España, esto es sabido por todos los medios de comunicación, dentro de la crisis pues se han rescatado a la banca. La banca sabe muy bien cuáles son sus datos económicos, cuánto dinero le hace falta para seguir supuestamente prestándonos dinero, cuando está con nuestro dinero, y se ha destinado exactamente 200.000 millones de euros. Ya se sabe que 40.000 millones no los vamos a recuperar. Ese dinero lo estamos pagando todos y cada uno de los que vivimos en el país y estamos tributando en ello. Igual que la banca sabe qué cantidad de dinero hace falta para salir de esa situación de crisis que supuestamente, o bueno, los economistas lo sabrán bien, se necesita, en España también se sabe qué cantidad presupuestaria sería suficiente de destinar en los presupuestos del Estado para terminar con la situación de pobreza infantil que se está viviendo actualmente. ¿Cómo se traduce esto? Yo creo que solamente hay una respuesta. Se le da bastante más importancia a la economía de un país que a sus propios niños y niñas. Y esto es así, puesto que los presupuestos destinados a la infancia siguen siendo escasos, son carentes para salir y paliar esta situación, cosa que de la banca se detectó qué cantidad hacía falta y es lo que se ha invertido. Bien, ahora vamos a ver cómo se crea este movimiento ciudadano. Sole también lo va a explicar. Bueno, el movimiento ciudadano que se ha creado a través de este proyecto de Gira España por la Infancia se ha realizado a través de más de 500 voluntarios alrededor del país. Voluntarios, como estáis viendo aquí en Marruecos, con sus camisetas amarillas y participando muy activamente para que este proyecto vea la luz, pueda llevarse a cabo y sobre todo para que cada vez en todas las ciudades se conozca. ¿De qué manera lo hemos podido realizar? Bueno, pues parte de nuestro equipo, tenemos 2 coordinadoras de voluntariado que se han puesto en contacto con coordinadores en todas las ciudades para ver quién quería llevar el equipo. La respuesta, la verdad, que ha sido muy buena, puesto que tenemos 38 provincias en las que sí hemos contado con voluntarios, con un grupo entre 15 y 20 voluntarios. ¿Y de qué se han encargado estos voluntarios? Bueno, pues ni más ni menos que dar a conocer el proyecto, difundirlo en su ciudad, en los medios de comunicación. Han salido a la calle y una cosa muy importante, han captado la opinión de los ciudadanos, puesto que este proyecto, al ser un proyecto inclusivo y comunitario, no solamente queremos llegar a los políticos, a vosotros que estáis aquí en el medio académico, a los profesionales. Nosotros pensamos que las familias tienen mucho que decir y mucho que aportar a la situación que estamos comentando que se está viviendo. Los documentos de vídeo que han rescatado estos voluntarios, todo está subido a la red para todo aquel que quiera consultarlo. Y la verdad que, bueno, ha sido muy variada las respuestas que hemos obtenido. Una parte de la población sí tenía datos y sí tenía conocimiento de los datos actuales y otros se quedaban bastante sorprendidos. Entonces, bueno, este era el fin que se quería lograr. Bien. ¿Cuál es la finalidad de Gira España por la Infancia? Pues ni más ni menos que la construcción. Nos gusta este término, más que quizás el término de diseño, la construcción entre todas y todos los ciudadanos, como decía, con los niños a la cabeza. Aquí están sus sueños, más de 2.000, de un plan estratégico. Bien, un plan estratégico España ya lo tiene. De hecho, el plan estatal que finaliza este año, 2013-2016, segundo Plan Estatal Nacional de Infancia y Adolescencia, PENIA, es un plan que ha elaborado el Gobierno para
el desarrollo de la infancia y la adolescencia. Es un plan que carece de, entre otras muchas cosas, de un presupuesto. Yo creo que con esto se dice todo, ¿verdad? Si las buenas intenciones no son plasmadas en los presupuestos, y esto es lo que a los representantes institucionales, políticos, se les pide, que cuando hablan de eso tan bonito que es la Convención de los Derechos del Niño, promulgada o ratificada por todos los países, excepto Estados Unidos, etcétera, 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 el primer punto que tiene un país o el primer criterio que tiene que seguir un país para demostrar que no vulnera esa convención es plasmarlo a través de los presupuestos, unos presupuestos que den realmente solución, como bien anteriormente decía Sole, a la situación de pobreza, o mejor dicho, que dé situación al bienestar, vamos a hablar en términos proactivos, al bienestar de la infancia de un país, de un Estado. Bien, entonces nosotros pensábamos que todos nuestros conocimientos, os hablo de un consejo independiente que está constituido por más de 100 consejeros y consejeras, expertos en la materia de infancia, pero que eran insuficientes, que queríamos escuchar a todo el país, a todas aquellas personas que quisieran decir algo en favor de la infancia. Y aunque luego se comentarán las diferentes fuentes productoras de datos, este es un proyecto que ha tenido en cuenta a muchos sectores de la sociedad, empezando por los niños, continuando por los ciudadanos a pies de calle, representantes políticos, nos hemos sentado con alcaldes, nos hemos sentado con concejales. En 30 ciudades se han hecho grupos de expertos, entre 10 y 12 expertos por cada una de estas ciudades, en los que se ha debatido sobre las propuestas. Nosotros queremos poner propuestas sobre la mesa, nosotros queremos hacer políticas sociales, incidir en el ámbito de las políticas sociales, no queremos ya incidir en algo que se conoce, los datos ya hay grandes organizaciones, lo dice UNICEF, lo dice Cáritas, lo dice el propio Instituto Nacional de Estadística de España, el número de niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza. Nosotros queremos la segunda parte, ¿qué se puede hacer para erradicar esa situación? ¿Verdad? Pues esta es ni más ni menos que la gran finalidad de Gira España por la Infancia. La construcción de un plan estratégico que sea un documento que una las diferentes opiniones, las diferentes aportaciones de toda la ciudadanía, incluidas las grandes organizaciones sociales, a las que les tengo que decir que los niños no nos separen más de lo que nos deben unir. Y vamos a dejar ya de repartirnos a los pobres. Esto es un mensaje que siempre lanzamos y que hoy no vamos a hacer menos desde aquí, desde Marruecos, porque ya es hora que si creemos a nosotros que nos gusta o que a nosotros que trabajamos con infancia, ya es hora que si creemos de verdad en los niños, pues dejemos todo lo demás y trabajemos juntos por los niños. No hay otro camino. Si vamos a empezar a repartirnos a los pobres, y ya hablo de manera general, niños y cualquier otro colectivo, no seremos capaces de hacer absolutamente nada. Y España en muy pocos años será un país envejecido, un país que habrá expulsado a su infancia, como ya lo está haciendo con sus jóvenes, que es el país de la Unión Europea con mayor número de jóvenes en situación de desempleo. Desde aquí, desde Marruecos, lo sabemos porque trabajamos con los chavales, se ve España como el Dorado. Bueno, quizás con los datos que ha dicho la compañera sea un país a nivel de ranking económico en otra posición diferente a la de Marruecos, pero en España creo que se hacen cosas muy mal con sus ciudadanos, ¿no? Y una de ellas es el reparto desigual de su presupuesto, ¿no? De su bien económico. Antonio, si es necesario hacer un resumen. ¿Algún resumen de lo que ha hablado? No.
Bueno, dentro de este proyecto de Gira España por la Infancia, para realizar este plan estratégico que ha comentado Antonio, nosotros tenemos 7 fuentes de donde rescatamos esos datos. La primera y principal, como bien ha dicho él, es la voz de los niños y las niñas. ¿De qué manera la rescatamos que está en esta maleta? Los 2.000 sueños de los niños. Ahí hay más de 2.000 sueños. Bueno, a través de un congreso infantil, nosotros hemos realizado 30 congresos alrededor de toda España. Bueno, pues también han tenido su 13 congresos. 13 infantiles. También han tenido su lugar, un espacio estos niños. Entonces, bueno, ellos, aparte de hacer unas actividades muy divertidas con una de mis compañeras, que es la encargada de la participación infantil, nos han dado su sueño de qué es lo que quieren ellos para la infancia, qué quieren ellos para ellos mismos y para todos los niños y niñas y en el mundo donde quieren vivir. La opinión de los ciudadanos, como antes os he comentado, a través del movimiento de voluntariado. La opinión de expertos, como ha comentado Antonio, en esos grupos de expertos y profesionales nos han dado o han denunciado las necesidades totalmente actualizadas de cómo ven ellos como profesionales en el ámbito de la infancia y juventud, en todos los ámbitos, qué se podría mejorar. También hemos recogido las buenas prácticas que se están realizando con las optimizaciones de los recursos. Perfiles profesionales, educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, maestros, policías, jueces, abogados, arquitectos, médicos, todos los ámbitos que desde la profesionalidad adulta tiene algo que ver para crear el mundo de los niños. El congreso, que es la actividad principal, el congreso profesional, bueno, pues con la aportación de las universidades, todo está colgado en la red para que esté al alcance de todo el mundo que quiera consultarlo, con ponencias pues exactamente igual que los grupos de expertos, muy actualizadas con el tema de la infancia y la juventud, también desde todos los ámbitos, de todos los campos y todas las comunicaciones. De ahí también tenemos una fuente muy interesante y muy enriquecedora para recoger. El encuentro con los políticos. Nosotros somos independientes, no cogemos subvenciones públicas, pero sí necesitamos y queremos el apoyo de las instituciones. Sin ese apoyo, este proyecto no puede ver la luz. Con lo cual, hemos visitado todos los ayuntamientos que hemos podido, nos hemos reunido con los alcaldes o con las concejalías relacionadas con infancia y juventud, bienestar social, igualdad, familia. Bueno, les ha parecido muy interesante el proyecto. En cuanto esté hecho el borrador, se lo pasaremos para que ellos lo completen, participen en realizar ese borrador y, por supuesto, nos den el apoyo. Cuanto más ayuntamientos apoyen este proyecto, más fácil será que el Gobierno nos tenga en cuenta y nos escuche, más peso tendrá. Bueno, también en las ciudades que hemos recorrido, las 52 ciudades que hemos recorrido, nos hemos puesto en contacto con asociaciones, ONG y fundaciones relacionadas con la infancia. Ellos son los expertos y los profesionales en el ámbito a los que se dedican. No todas las asociaciones dedicadas a la infancia se dedican al mismo perfil. Lo mismo que con los ayuntamientos. Contamos con ellos, contamos ahora mismo con que nos apoyan más de 200 entidades, contamos con ellos para hacer este plan estratégico y que aporten ellos sus datos profesionales. Y otra fuente muy importante es la documentación de los planes que ya están hechos, que nos han aportado los ayuntamientos y también la documentación que nos han ofrecido muy amablemente todas estas entidades. Nuestro recorrido ha sido a través de toda la nación, las 52 capitales de provincia, incluidas las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Eso se ha repartido en 10 rutas, 23.000 kilómetros, 161 días. Bueno, estos son datos anecdóticos, pero en realidad son ciertos. 30 congresos profesionales, 13 infantiles y 25 colegios visitados. Los colegios visitados, ¿no se oye? Sí, que más lenta. Más lenta, vale. Los colegios que hemos visitado son porque no en todas las ciudades ha habido congreso infantil. Y en las que ha habido congreso infantil y por algún motivo el colegio no se ha podido desplazar al espacio que teníamos reservado en la universidad, bueno, pues hemos sido nosotros nos hemos acercado al colegio. Los colegios son una representación. Obviamente no podemos visitar todos los colegios de una ciudad. Son colegios que le hemos ofrecido su participación y los que han aceptado, pues tenemos esa representación de los niños. Ya digo, más de 2.000 sueños. Bien. Como nadie en España pensaba
y menos nosotros, cuando empezamos este recorrido el 20 de noviembre de 2015, que España justamente hoy se convoca de manera oficial las nuevas elecciones tras más de 4 meses sin ponerse de acuerdo los partidos políticos en el Congreso español de los diputados. Bien, nadie sabía que nos íbamos a encontrar con esta situación histórica en España y nosotros pretendíamos hacer, de hecho lo vamos a hacer, ese plan estratégico, pero claro, España lleva más de 20 años con esta situación de pobreza infantil. No pretendíamos solucionar, ni mucho menos presentar un plan estratégico con esta cantidad ingente de datos que habrá que analizarlo, y lo más importante no es el tener los datos, sino en establecer esas estructuras de coordinación entre las diferentes administraciones, estatal, autonómica, provinciales, locales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo complicado de un plan estratégico. Bien, no el dar lo que vamos a ofrecer ahora, que son los datos. Bien, pero nos hemos visto obligados a acelerar el proceso de recogida de algunos, o mejor dicho, la recogida ya está, el sacar a la luz algunos de esos datos en los cuales se han repetido en muchos de los territorios que hemos consultado. La riqueza de un proyecto de esta magnitud es que al viajar por toda España vemos muchos puntos de encuentro, pero también vemos muchos puntos de diferencia. Evidentemente España, al estar repartida por 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, pues hay muchas cuestiones que son compartidas por todas las administraciones del territorio estatal, pero hay otras que tienen pues como podemos nosotros definir su toque o su propia personalidad. Bien, entonces claro, viajar por toda España en territorios tan diferentes como el norte de España, Euskadi, Cataluña, Galicia, el arco mediterráneo, ciudades autónomas como Ceuta y Melilla, comunidades con grandes diferencias en presupuestos en infancia, pues nos ha dado tener una visión global donde podemos establecer aquí o dar a conocer los primeros datos. Estos datos esta misma semana se van a hacer públicos a través de la prensa, porque es un documento que va a reunir 42 medidas que se le va a presentar al gobierno, a los diferentes partidos políticos para que las consideren en sus programas electorales. Gira España por la Infancia tiene ese compromiso. Como cualquier proyecto que tiene que estar vivo y que tiene que... Un proyecto se entiende desde la perspectiva de un proceso dinámico. Un proyecto no puede ser lo que hace un año justamente ahora diseñábamos, sino que el proyecto va teniendo su recorrido y nos tenemos que adaptar al mismo y tenemos que saber leer. Y esto es lo que Gira España por la Infancia ha hecho, leer la situación actual que padece el país con un nuevo proceso electoral. Y es más, también vamos a presentar vamos a desarrollar, mejor dicho, un debate en Madrid el próximo 7 de junio con diferentes partidos políticos para ver qué aportan en sus programas electorales a la infancia. De esos primeros datos establecemos 3 grandes bloques que se diferencian por medidas de emergencia, medidas de gran estructura y medidas de relevancia. Como medida de emergencia encontramos la siguiente. Crear una tarjeta familiar con una cuantía mensual con la que realizar compras a través de un sistema informatizado a aquellas familias que no tengan ingresos suficientes. Bien, ¿esto qué es realmente? Fijaos, a veces no es tanto lo que no se invierte como lo que se invierte. Es decir, las administraciones sí invierten recursos económicos en infancia.
y en otras áreas, ¿verdad? A veces es la metodología inadecuada de esos recursos las que hacen que esa inversión no dé su fruto. Me explico. Los bancos de alimentos, los comedores escolares. Los recursos, si cabe, tienen que hacer más dignas a las personas. Si cabe, porque las personas por sí mismas ya son dignas. Lo que no le puede restar nunca a un recurso social es dignidad a las personas. Y como comprenderéis, prácticas de beneficencia, como son, o de asistencialismo, ¿verdad?, como son los bancos de alimentos, los comedores, etcétera, etcétera, pues no son agradables para aquellos ciudadanos que han perdido de todo menos su dignidad. Entonces, Gira España por la Infancia no le quiere decir al gobierno que tiene que invertir más, esto ya lo sabe el gobierno. Le quiere decir que invierta de mejor manera y que ese plan de emergencia económico, que ya en España se hablaba de él, se haga a través de una estrategia como puede ser una tarjeta, como una tarjeta de crédito con su bonificación, con su cuantía económica para aquellos casos de emergencias de familia. Hablamos de infancia en el contexto de una familia, puedan hacer uso de ella en diferentes establecimientos y no tengan que ir al banco de alimentos, no tengan que ir ni siquiera prácticas incluso más avanzadas como pueden ser los economatos sociales. Nosotros pensamos que los ciudadanos, porque claro, ¿cuál es la diferencia de esta tarjeta con el dinero en efectivo? Pues que es cierto que también que ese dinero en efectivo en algunos casos, pues a lo mejor no están empleados de la manera más adecuada, ¿no? Y ese dinero o esa ayuda económica que se destina con un fin, pues no es aplicada o utilizada para dicho fin. Atender con prioridad las provincias españolas donde las tasas de pobreza infantil son bastante elevadas. Claro. Hay una diferencia, una disparidad enorme entre comunidades autónomas. Tenemos en España a Euskadi, que no ha reducido en los años de crisis económica su inversión en infancia, y tenemos comunidades que lo ha reducido al mínimo. Estamos hablando de más de 30% de diferencia. Entonces, claro, el empobrecimiento que tienen diferentes territorios en España, parece que hablamos de diferentes países, ¿no?, entre comunidades. Lo que queremos es que se atienda con prioridad aquellas provincias españolas, podríamos decir muchas, pero creo que no es la cuestión en esta ponencia, en donde la pobreza infantil, donde esas tasas son más elevadas. Establecer medidas alternativas a los desahucios y en especial para aquellos casos donde estén implicados menores de edad. Uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Convención de Derechos del Niño es el derecho a una vivienda y una vivienda digna. Lo que no puede ser es que esos bancos que han sido rescatados con dinero de los ciudadanos desalojen a familias, a personas y, por supuesto, menos familias, personas menores de edad. Bien, esto es una cuestión que el Estado responsable de ese rescate, que yo no entro en cuestiones de si ese rescate ha sido beneficioso o no, imagino que algo de positivo tendrá, pero es una cuestión moral que el Estado le diga a esas grandes o a esos bancos que busquen medidas alternativas para no desahuciar, para no quitarle la vivienda a familias que lo único que tienen pues es precisamente ese techo. Bien, esto es una medida de emergencia. Trabajar en la escuela con apoyos especializados, las secuelas emocionales que generan ciertos niños y niñas la situación de pobreza en la que se encuentran. Bien, efectivamente, nosotros no podemos considerar que con dinero se soluciona todo. La crisis económica, la pobreza infantil, y hay estudios internacionales desde el punto de vista de la psiquiatría que lo demuestran, genera trastornos emocionales y psicológicos
completamente trastornos a unos niveles inimaginables. Bien, niños y adolescentes y jóvenes, nosotros conocemos, nos cuentan algunos casos, que el ver cómo su familia ha ido perdiendo poder adquisitivo le ha generado una crisis en toda su extensión, en toda la extensión de la palabra, una crisis enorme, ¿vale? Como ver cómo mi padre y mi madre tienen trabajo, podemos disponer de una vivienda o incluso de una segunda vivienda en la playa, tener un vehículo o incluso 2 vehículos, poder salir los fines de semana a tomar, ver cómo todo eso desaparece, tienen que volver a las casas de los abuelos, gracias a esa familia que los abuelos pueden ayudarle. Pues imaginaos un niño que ver cómo transcurre esta situación a lo largo de 2 o 3 años y cada día va más, ¿no? Pues también pensamos que el Estado se tiene que responsabilizar de manera paralela de un programa que atienda de manera urgente, que forme a profesionales y sobre todo en eso que conocemos por resiliencia, la capacidad de todo ser humano para sobreponerse a las adversidades de la vida, pues que forme a profesionales para que trabajen esa resiliencia, sobre todo esa resiliencia secundaria que todo ser humano necesita desarrollar, activar, promocionar en determinados momentos de la vida. Diseñar y dotar económicamente un programa de emergencia para la acogida de familias refugiadas, dándole preferencia a aquellas que estén integradas por niños y niñas. Gira España por la Infancia también ha demostrado y demuestra con esta medida que no solamente nos preocupan los niños de España. Al fin y al cabo, los niños son todos, los niños del mundo son todo responsabilidad del mundo, de este mundo cada día más egoísta, de este mundo cada día más adultocéntrico, más machista si cabe, todo hecho desde la perspectiva del hombre. Todo. Gira España por la Infancia demuestra que sus niños todos merecen la misma atención, todos merecen el mismo trato, y cansada de que España sea el país de la vergüenza, el país que rescata sus bancos y abandona a sus niños, el país que le vuelve la espalda a la Unión Europea o que le da la espalda en vez de afrontar la cara y de decirle que esas políticas que tienen de refugiados, se habla de la crisis de los refugiados, pero los refugiados no tienen ninguna crisis, la crisis la tiene el Estado o lo tienen los Estados. Entonces Gira España por la Infancia también muestra aquí su carácter no solidario, sino su carácter de justicia social internacional. Solicitar expresamente a la Unión Europea que informe debidamente sobre la desaparición de 10.000 niños refugiados llegados a Europa. Bien, esto es un dato que se ha conocido por los medios de comunicación, aunque la Europol o la Interpol está detrás de esto. ¿Qué ha pasado con esos 10.000 niños y niñas que han desaparecido en este periodo de la mal llamada crisis de los refugiados? Bien. Diseñar un plan de nutrición para que todos los niños y niñas coman en la escuela de manera saludable. No es lo mismo alimentarse que nutrirse. En España los niños no pasan hambre, pero en España los niños no están lo debidamente nutridos, y también hay estudios. En Madrid clausuró el Congreso el viernes pasado el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Social, y claro, no es lo mismo nutrirse que alimentarse, ¿verdad? No podemos comer todos los días arroz, ni macarrones, ni lentejas, ¿verdad? Entonces, qué mejor que la escuela lo asuma dentro de un modelo más amplio que sería el sistema educativo, como hacen en Finlandia, aunque claro, aquí habla de Finlandia, queda muy lejos. Diseñar y poner en marcha un plan efectivo de emergencia que impulse el empleo juvenil. Pues es necesario que España, porque España está perdiendo todo su patrimonio, que es su juventud. Una juventud que además ha sido financiada con dinero público. Esto es lo que yo no entiendo, ¿no? De los representantes políticos que tenemos en nuestro querido país, ¿no? En nuestra querida España, como una canción que dice, ¿no? Así. Cómo invierte en formar a una juventud y permite que esa juventud tenga que emigrar, ¿no? Que buscarse su futuro laboral en otros países que son al fin y al cabo quienes se benefician de esa formación.
Vamos a pasar rápidamente a... Bueno, hemos hablado de medidas de emergencia, hablamos de medidas de gran estructura que vamos a decirlas rápidamente porque el tiempo se nos acaba. Bien, y lo más importante para que esto se lleve a cabo es cumplir y hacer cumplir los derechos recogidos en la Convención de los Derechos, es decir, en la CDN. Vamos a dejarnos de historias. Si España no cumple y hace cumplir la Convención, que para eso se firmó, ¿no? Si no, no hubiéramos firmado nada. Pero vamos a dejarnos de hipocresía. Bueno, y esto que se dice de España, aplíquenselo el resto de los 180 y tantos países del mundo. Yo digo que al fin y al cabo Estados Unidos, que tanto lo critican por no ratificar, al fin y al cabo es sincero, ¿no? Oye, yo no voy a ratificar algo que no voy a cumplir. Vamos a despertar esos espíritus críticos, ¿no? Y no vamos a decir Estados Unidos son los únicos que, oye, pues al menos, aunque esto, quiero que esto para nada es una defensa a Estados Unidos, pero sí que es verdad que, bueno, que otros vamos por ahí diciendo que defendemos la Convención de los Derechos y la vulneramos desde el primer día. Pues es lo primero, vamos a cumplir y hacer cumplir. Equiparar al menos la inversión de infancia en España a la media de los países de la Unión Europea. España destina la mitad del presupuesto la mitad de la media del presupuesto del resto de países de la Unión Europea. Con esto se dice todo. Bien, hay que incidir en crear una Secretaría de Estado de Infancia, hay que dar a la infancia una prioridad de Estado, incidir sobre aquellas comunidades autónomas para que haya un mínimo de inversión y no exista tanta desigualdad entre ellas. Las competencias en materia de infancia son autonómicas, pero el Estado central tiene que incidir para que no haya esa desigualdad. Proponer un pacto por la educación que incluya una reforma del sistema educativo a través del proceso progresivo, es decir, todo esto tiene que ir unido a la educación. Aquí está la clave. Aquí lo que no podemos hacer es sectorialismo, ¿no? Bueno, un plan de infancia, un pacto por la educación, todo tiene que ir interrelacionado, porque la clave es la educación. Tenemos que empezar desde 0 años a trabajar con esos niños en un sistema en lo que toda la sociedad, toda la comunidad social conviva con ese pacto por la educación. Bien, y dentro de ese pacto, pues que esté ese plan de infancia, ese plan de familia, pero al fin y al cabo la clave de una nación, de un país, es su educación. Las prioridades de un Estado tienen que ser la infancia, la familia, la comunidad social, todas atravesadas por la educación. Para terminar, porque sé que el tiempo se nos ha agotado y que el moderador cumple con su trabajo, quiero decir las dos únicas, que son las de gran estructura, y el resto serán publicadas esta semana en los medios de comunicación de España. Diseño y puesta en marcha del Plan Estratégico de Infancia, que es lo que nosotros, por lo que estamos trabajando, y crear una red telemática de recursos públicos destinados a la infancia. Fijaos, existen muchos recursos públicos en España, lo hemos detectado en el recorrido y en el trabajo de investigación que hemos hecho con Gira España por la Infancia, pero no están suficientemente optimizados, no son conocidos, por lo tanto, qué mejor que crear una red pública con los avances de las tecnologías de estos recursos. Medidas de relevancia las tenemos en el área de participación, en el área de educación, en el área de salud, en el área de protección social y en el área de formación y empleo. Y para finalizar, deciros que Gira España por la Infancia se encuentra ahora mismo iniciando su segunda fase, en la que estamos trabajando sobre los datos del plan estratégico, en la que estamos proyectando al mundo este proyecto. Por esto hoy es el primer día del resto de mi vida, no, también el primer día del recorrido internacional de Gira España por la Infancia, aumentando la conciencia ciudadana. En septiembre, en la provincia de Huelva, que es sede del Consejo Independiente, vamos a tener un encuentro con todas las provincias, con un embajador o embajadora de cada una de las 52 provincias de España, para desarrollar un programa en el que se trabaje mucho más la conciencia ciudadana. Es decir, el primer paso para la acción es la toma de conciencia. Y todavía en España hay muchas personas que no se creen o no conocen esto de la pobreza infantil. Por lo tanto, ¿cómo vamos a decirle a una población
que trabaje, que se movilice por la pobreza infantil si no es consciente. Y por último, y no menos importante, la búsqueda de financiación, porque claro, ¿cómo se hace un plan estratégico que, entre otras cosas, pretende decirle al gobierno que se ponga las pilas sin financiación? El gobierno no te lo va a financiar. En nuestra filosofía de entidades no está la financiación pública, por lo tanto, ese es otro de nuestros retos, el trabajar a nivel privado en esta búsqueda de financiación. Y su tercera y última fase, la creación de un foro social de políticas de infancia. ¿Esto qué es? Esto es muy importante. Esto es que todas las entidades sociales y políticas tienen que ir a una. Y Gira España por la Infancia no cree que lo nuestro sea lo único y, por supuesto, y tampoco, lo mejor. Nosotros queremos crear ese foro social. Ya ha sido la propuesta que le hemos hecho en el Congreso de los Diputados a dos fuerzas políticas con las que nos hemos unido, y queremos que representantes de diferentes partidos políticos y representantes de diferentes organizaciones sociales con colectivos de niños y niñas, los consejos de participación infantil, queremos que se ponga sobre la mesa las propuestas de cada una de esas partes para ese plan estratégico que en una última etapa tendremos que negociar, ¿vale? Tendremos que negociar desde los ayuntamientos, que lo estamos haciendo a través de un programa con alcaldes y alcaldesas, hasta las comunidades autónomas y hasta el Gobierno central. Muchas gracias por vuestra... Me voy a quedar ahí porque, bueno, iba a decir por vuestra paciente atención, aunque en algunos momentos no ha sido tan paciente, pero bueno, entendemos que venir a hablar de un proyecto en el que el idioma no es compartido al 100%, en el que hablamos de otro país, pues cuesta un poco de trabajo. Yo sí que pido un poco de esfuerzo por todas las partes, porque bueno, no es cómodo estar aquí haciendo un esfuerzo y ya no lo digo por mí que estoy concluyendo, sino por el resto de mis compañeros. Esto si lo hacemos durante los 4 días, yo creo que el último día saldremos fatal. Venga, muchas gracias.